Bueno chicos, ¿cómo les va? Estamos ya en este tercer video donde nos vamos a abocar a seguir analizando los artículos de la Constitución Nacional. En este video vamos a ver los artículos 2, 3 y 4. En el video anterior vimos el artículo 1 y en el primero de los videos hicimos referencia a la estructura de la Constitución, así como también a su nacimiento. Bien, previo a adentrarnos en estos tres artículos que vamos a ver en el día de la fecha, les voy a encomendar un trabajo que van a tener que hacer y luego reenviarnos por mail. El trabajo consiste en lo siguiente: de la primera parte de la Constitución, que se llama Declaraciones de Derechos y Garantías, que va del artículo 1 al 43, ustedes van a tener que detectar en cada uno de esos artículos si se trata de una declaración, de un derecho o una garantía. Bien, una vez que lo realizan, lo reenvían y seguimos interactuando, intercambiando opiniones vía mail. Bien, ahora nos ponemos a analizar el artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice así: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Bien, para empezar a analizar este artículo tenemos que detenernos en el verbo sostener, ya que el artículo 2 es claro en cuanto establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Bien, sostener en este sentido significa solventar económicamente. ¿Y por qué debemos preguntarnos? La Constitución establece que solventará económicamente este tipo de religión. Ello se debe a varios motivos. En primer lugar, porque hacia 1853 este tipo de religión era el que mayor incidencia tenía en la sociedad argentina, dado que venimos de un proceso de colonización español donde se extrapoló ese tipo de religión hacia toda Latinoamérica, básicamente. Por lo tanto, la mayor cantidad de la población de la sociedad argentina hacia 1853 practicaba este culto. Por otro lado, el gobierno federal ayuda económicamente a este tipo de religión porque por ese entonces las iglesias ayudaban en gran medida a la contención de los sectores vulnerables. Esta contención de los sectores vulnerables, como le corresponde al gobierno federal, al Estado, y como no puede llevarlo a cabo en su gran mayoría, lo delega en distintas instituciones. En este caso, a través de las iglesias o este tipo de religión que ayudan desde un plano social, humanitario, caritativo a los sectores más vulnerables. Por eso es que se va a solventar económicamente a este tipo de religión. Hoy en día está en debate si debe mantenerse este articulado de la Constitución o no, porque atentaría contra otros principios constitucionales, como ser, por ejemplo, la libertad de culto que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional o el principio de igualdad establecido en el artículo 16. En cuanto al principio de igualdad, podemos preguntarnos por qué la Constitución Nacional establece que el gobierno federal va a solventar económicamente al culto católico apostólico romano y no a otros cultos. Como ya dijimos, porque hacia 1853 tenía gran incidencia en la sociedad argentina este tipo de religión. Pero ¿qué pasaría si este culto deja de tener incidencia en la sociedad para darle paso a otros cultos o a numerosos cultos? En ese caso, ¿el gobierno federal debería sostener a todos los cultos por igual? ¿O cómo debería llevar a cabo ese sostenimiento? Dado que también hoy en día hay muchas organizaciones sociales que ayudan o contienen a los sectores más vulnerables, debería preguntarse si también esas organizaciones deben ser solventadas por el gobierno federal, y más aún si debe establecerse en una Constitución Nacional si ello efectivamente es así. ¿Está bien? Entonces todos estos debates rondan el artículo 2 de la Constitución Nacional. Bien, el artículo 3 nos dice que las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare la capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más de las legislaturas provinciales.
Básicamente este artículo nos va a decir que aquellas autoridades que ejercen el gobierno federal, ejecutivo, legislativo y judicial deben residir en la ciudad que va a ser la capital del país. Que hacia 1880 ya se declara Buenos Aires como la capital del país y donde se van a conglomerar todas las instituciones públicas, ya sea del orden del poder legislativo, legislativo o judicial, donde van a llevar a cabo sus quehaceres diarios nuestros gobernantes. Ello se debe porque es fundamental reunir en un mismo lugar a las distintas instituciones o órganos del Estado, porque si bien son poderes diferentes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, necesitan interactuar constantemente, ya sea para tratar un proyecto de ley, para iniciar un periodo legislativo, donde todas las autoridades de los distintos órganos del poder deben presentarse y demás. Entonces es fundamental que tengan cercanía este tipo de órganos del Estado. Por eso es fundamental que las autoridades que ejercen el gobierno federal residan en la ciudad que se va a declarar capital de la República. Como ya dijimos, hacia 1880 la capital de la República es Buenos Aires. Por lo tanto, allí residirán las autoridades del gobierno federal. Bien, pasando al artículo 4, nos va a decir cómo se va a sostener económicamente nuestro gobierno. Dice así: el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado por el producto de derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente impongan el Congreso Nacional y de los gastos y empréstitos que adquiera el gobierno. Leído resumidamente para tratar que el video no sea tan largo. Bueno, lo que quiere decir este artículo es cómo se va a organizar la economía del Estado. Así como nosotros organizamos la economía de nuestro hogar, esto de igual manera va a establecer cómo se va a sustentar el Estado. Y nos dice, en primer lugar, que para sustentar ese Estado va a existir el Fondo del Tesoro Nacional. ¿Cómo va a estar conformado ese Fondo del Tesoro Nacional? Bueno, va a estar conformado por el producto de derechos de importación y exportación. Recuerdan que en el cuando hicimos el video número 1, hicimos hincapié en los conflictos internos que había en la Argentina debido a la centralización comercial que existía en Buenos Aires a través del puerto, donde se cobraba derechos de importación y exportación a las demás provincias por la utilización de ese puerto. Por lo tanto, las demás provincias querían la federalización, es decir, que se utilice por igual el puerto de Buenos Aires y la libre navegabilidad de los ríos. Bien, con este artículo se deja en claro que ahora todos esos derechos de importación y exportación van a ir al Tesoro Nacional. Bien, ya no se queda una provincia con eso, sino que se lo queda al gobierno nacional para sostener toda la economía del país. Bien, otra de las formas por las cuales se sostiene la economía del país es la alocación de tierras de propiedad nacional. Recordemos que hacia 1853 había una gran cantidad de tierras en la Argentina. Recuerden el famoso lema de Alberdi, luego de Sarmiento y muchos más, que era gobernar es poblar. Por lo tanto, se intentaba que vinieran gente extranjera a producir en la Argentina para así fomentar la producción en nuestro país. Bueno, por lo tanto a esa gente se le iba a dar una alocación de tierras de propiedad nacional que ya se podían vender, enajenar o bien alquilar para que estos extranjeros produjeran en nuestro territorio. Así, con el producto de esa venta o alocación de tierras se iba conformando también el Tesoro Nacional.
de la renta de correos, también nos va a decir que es otra forma que se va a conformar el Tesoro Nacional. Hacia 1853 la única forma que tenía comunicarse la gente era a través del correo, del correo postal, de las cartas. Por lo tanto, ese correo, cada carta que se enviaba, se pagaba una suma de dinero que iba al Tesoro Nacional. Luego de las demás contribuciones que equitativo y proporcionalmente imponga el Congreso, esto tiene que ver con el carácter republicano, el principio de igualdad ante la ley. Entonces, si se va a establecer un tributo, como hay muchos hoy en día, por ejemplo, el tributo del IVA, que se paga el 21% por cada alimento que compramos o por cada materia prima que compramos, se paga igual por todos los ciudadanos. Esa es un claro ejemplo de una contribución equitativa y proporcional que impone el Congreso y que conlleva el mantenimiento de la economía del país. Luego, el artículo hace referencia a los demás empréstitos, o sea, préstamos que el Estado puede tomar del exterior para llevar a cabo su economía interna. Bueno, hasta acá los artículos 2, 3 y 4, y recuerden el trabajo que tienen que hacer y reenviarnos por mail. Seguimos en la próxima.